Saben que yo les comentaba esta mañana que mi padre me dejó una herencia muy rica, pero no material. Él me dejó como herencia un gran amor por la lectura. Y yo me deleito no solamente leyendo la Biblia y los libros cristianos, sino también libros seculares. Fundamentalmente me interesan aquellos libros que hablan sobre la conducta humana. Me interesa saber de qué se ríe el hombre, de qué llora, qué lo pone triste, qué lo pone alegre. Y yo elegí para hoy un tema que está relacionado con esto, con la conducta humana. Y si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, yo le pondría como título: ¿dónde está la verdadera, subrayo verdadera felicidad? La genuina felicidad. El hombre es un eterno buscador de la felicidad. Se han escrito libros y libros, hay ríos de tinta para escribir sobre qué es la felicidad, cómo se llega a ella. Hay muchos autores que pintan la felicidad como una meta. Hay otros que dicen que la felicidad es un camino. Hay un autor muy interesante que él opina que las personas más felices de la tierra son las personas que piensan y hacen cosas por los demás, o sea, los solidarios. Mercedes Sosa fundó una ONG que se llama Pequeños Gestos, con la finalidad de ayudar a esa gente olvidada del impenetrable en el Chaco. Lleva camiones con acoplado, les ha montado un dispensario médico muy completo. Pero me impactó cuando le escuché decir que ella nunca fue tan feliz como desde que decidió poner sus energías para ayudar a la gente. El Señor, en su palabra a esto de Patricia Sosa, lo dice de esta manera: no hay mandamientos mayores que estos: amar a Dios y ¿qué más? Amar al prójimo. Hay un autor que se llama Daniel Goleman, que él escribió un libro muy vendido que se llama La inteligencia emocional. Allí él dice que las personas que triunfan en la vida y por consiguiente son las más felices, son aquellas que no tienen el coeficiente intelectual más alto, no son las personas que tienen más títulos colgados en la pared, no son las personas que tienen más facilidad de palabra, no son los más carismáticos o los más simpáticos. Él dice, haciendo un resumen bien apretado de ese libro, dice que las personas que triunfan en la vida son los que tienen dominio propio. Es decir, las personas que reaccionan proporcionalmente al hecho sucedido. Hay personas que tienen reacciones tan desproporcionadas con lo que les pasa, que son capaces de hacer un escándalo y arruinar una cena si uno de los chicos vuelca una copa de agua sobre la mesa. La Biblia, ¿sabe cómo los pinta a los que tienen dominio propio? Los pinta de esta manera: es preferible conquistarnos a nosotros mismos que conquistar una ciudad. Las personas que no tienen dominio propio son las que aparecen todos los días en los diarios golpeando a sus mujeres o matándolas. Pero yo lo que noto es que una gran mayoría de psicólogos y sociólogos que han abordado el tema de la felicidad
coinciden en decir que para que una persona pueda ser feliz, necesita satisfacer estas 4 necesidades básicas: amor, seguridad, reconocimiento y aventura. Yo me puse a pensar sobre estas 4 cosas, las estuve analizando y me doy cuenta que son muy coherentes. Rápidamente, ¿qué persona puede decir yo soy feliz si no tiene la posibilidad de amar y de ser correspondida en ese amor? El ser humano necesita el amor como el oxígeno. Necesita levantarse a la mañana y cuando pone el pie en el piso, su mente vuela hacia esa persona que ama. Cuando hablo de amar, no hablo solamente de un hombre y una mujer, sino de una madre y un hijo, puede ser. Pueden ser 2 hermanos. Quiere decir que es inobjetable que para ser felices se necesita tener amor. En segundo lugar, dice que para ser felices necesitamos seguridad. Y vaya si esto nos toca de cerca, sobre todo a los que vivimos en Buenos Aires. Se acabó el tiempo en que la gente sacaba la silla a la tarde en el verano para tomar mates. Ahora los ladrones andan en libertad, mientras la gente honesta está detrás de las rejas, de las alarmas, de los perros. Los padres con el corazón en la boca hasta que escuchan la llave indicando que el hijo ha vuelto en esa noche. Se necesita tener seguridad para ser felices. Porque de lo contrario, cualquier chiquito de 14 años le puede quitar la vida a otro por un par de zapatillas. En tercer lugar, habla de que para que una persona pueda ser feliz necesita reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento, hermanos? Reconocimiento es que alguien se fije y valore lo que hacemos. Todos los seres humanos nacemos con una necesidad de reconocimiento. Fíjense los chiquitos cuando dibujan en el piso. Terminan el dibujo y corren con el dibujo a mostrárselo a los padres. ¿Qué están buscando? Reconocimiento. No solamente los artistas necesitan el aplauso, que es el alimento de ellos como reconocimiento. Lo necesita también el ama de casa, que tiene esa tarea tan rutinaria de lavar los platos todos los días, de hacer las camas, de limpiar la casa. El ama de casa también necesita reconocimiento. Necesita que el esposo la valore y que le diga de vez en cuando, querida, qué linda que tenés la casa, la verdad que dan muchas ganas de volver a esta casa. A mí me da gracia porque escucho que algunos hacen la tos, ¿vieron? Como ayudándome, ¿no? Quédense tranquilo que voy a llegar hasta el final, ¿eh? Tuvimos hasta unos años atrás una cocinera en el puente que trabajó como 15, 17 años, doña Herminda. Doña Herminda fue una provisión de lo alto. ¿Cómo nos puede bendecir el Señor a veces con personas que no saben tanto de teología? Su sola presencia nomás era una bendición. Herminda se jubiló porque ya no podía subir las escaleras con las bandejas. Herminda me decía siempre, Marcelo, yo no sé de dónde sacan tantas palabras ustedes para escribir un libro.
Yo empecé a escribir una vez un libro, llegué al 5.º renglón y se me había acabado todo. Y yo, Marcelo, soy incapaz de hablar delante de la gente con un micrófono. A mí me ponen un micrófono y gente adelante y yo me desmayo, Marcelo. Dice, yo todo lo que sé hacer es cocinar. Y usted vio que yo cocino como para el Señor. Y en verdad, Herminda cocinaba como para el Señor. Cada mañana, con mucha dedicación, preparaba la comida. Y cuando llegaba la hora de comer, ¿ustedes vieron la película Cuando los bárbaros atacan Roma? Bueno, era una cosa así. En 2 minutos desaparecía todo el esfuerzo y el talento de Herminda, no quedaba nada. Pero yo me aplaudo de que en todos los años en que estuvo Herminda con nosotros, cada vez que ella me levantaba el plato, yo le decía, Herminda, su comida estuvo exquisita. Y ella sonreía. ¿Saben por qué? Porque estaba recibiendo reconocimiento. Quiere decir que precisamos el reconocimiento, que no nos ignoren en lo que hacemos, en lo que pintamos, en lo que creamos. Y por último, dicen los psicólogos y los sociólogos que para que una persona pueda ser feliz necesita tener un poco, una dosis de aventura. Pero ellos no lo dicen a la aventura como un sinónimo de un safari al África. Hablan de aventura como un sinónimo de renovación. Para ser felices necesitamos renovarnos. Vieron que hay un dicho de la sabiduría popular que dice, renovarse es vivir. Si lo damos vuelta, quedaría algo así como, si nos dejamos atrapar por la rutina, morimos un poco. Hay personas que saben de memoria que lo que van a hacer mañana será exactamente igual a lo que hicieron hoy, a lo que hicieron ayer y lo que hicieron anteayer. Toman siempre los mismos caminos, tienen siempre las mismas reacciones. Esta mañana yo elogiaba a mi suegra. La mamá de Hilda fue una muy buena suegra. Era una mujer que economizaba mucho las palabras. Hablaba poco. Y eso sí que no es poco, ¿no? Pero mi suegra tenía una característica. Todos los días del año, de acuerdo a cada día de la semana, todos los días del año, ella cocinaba lo mismo. El lunes, bifes a la criolla. El martes, el pescado con las papas con huevo. El fin de semana, los fideos. Siempre lo mismo. Renovarse es vivir. Quiere decir que es incuestionable este punto. Pero yo creo que los psicólogos, hermanos, les falta un punto que yo considero que es el punto. Para ser felices se necesita tener fe. Y no fe en cualquier cosa. La fe funciona cuando es una fe correcta, depositada en la persona correcta, Jesucristo. Yo tengo un cuñado que vive en el exterior, que no sé si decir que le ha ido muy bien en la vida porque ha hecho mucho dinero, porque él lo que tiene es una fe muy grande en sí mismo. Y esa fe en un momento hace crash.
La fe funciona cuando es una fe correcta, depositada en la persona correcta. Ahí funciona. A veces nos olvidamos lo que significa la palabra fe, porque de tanto repetirse algunas palabras en la iglesia se vacían de contenido. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que si alguien ora con fe o pide con fe, tiene que tener la certeza de que lo que está pidiendo viene en camino, porque es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Tiene que estar seguro que eso que todavía no ve, lo va a ver, porque Dios no miente. ¿Se va entendiendo algo, hermanos? Algo, ¿no? Van traduciendo. Hay que decodificar este mensaje. La Biblia, indudablemente el libro más sabio que hay sobre la faz de la tierra, con todas las respuestas a todas las preguntas del ser humano, dice que para acceder al gozo, porque la Biblia usa solamente 2 veces, creo, la palabra felicidad, siempre habla de gozo. La Biblia dice que para acceder al gozo se necesitan 2 cosas nada más. Una fe genuina en Jesucristo y un corazón limpio. Qué bueno los que tienen un corazón limpio, hermanos. Qué bueno los que han decidido caminar en la vida por la vereda de la derecha. Porque serán los que apoyen la cabeza sobre la almohada y no haya ningún tironeo de la conciencia. Eso es felicidad. Una fe auténtica en Cristo y limpieza de corazón. Alguien dijo, el gozo no proviene de las cosas, sino de un corazón limpio. Hablando de cosas, hay un autor que se llamaba, falleció, Ernesto Hemingway. Él obtuvo el premio Nobel de Literatura por su famoso libro El viejo y el mar. Él amaba tanto el mar que él decidió vivir sus últimos 15 años en una linda casa, un rancho le llamaba él, a orillas del mar en La Habana. Pero él en uno de sus libros cuenta que cada 24 de diciembre él se sentía movido a regalar las 2 cosas materiales que él más amaba. Él dice, y yo hacía un balance sincero, ¿qué es lo que más quiero en este 24 de diciembre? Y eso regalaba. Una vez fue una lancha, un velero y un caballo. Otra vez fue una biblioteca completa con un sillón. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, él dijo, lo hago por 2 cosas. Primero, para matar ese horrible avaro que todos tenemos adentro. Y segundo, para demostrarme a mí mismo que yo domino sobre las cosas y no que las cosas me dominan a mí. No tenemos que amar tanto las cosas, hermanos. Hay que regalar más. ¿Vieron ese dicho que está en la Biblia? El dicho, más bienaventurado es dar que recibir, no lo dijo un boxeador, lo dijo la Biblia. Las mujeres tienen los placares que estallan de ropa. Estallan. Y los hombres tienen el galponcito allá del fondo, pero repleto. Guardan todo.
El escritor Oscar Wilde dijo esta frase tan interesante, hablando de las cosas, ¿no? Dijo, hay dos tragedias en el hombre, no obtener lo que desea y dos, obtenerlas. Cuando lo logra, se aburre. Está diciendo que las cosas no llenan el corazón del hombre. Ustedes saben que leí un libro de un autor ateo, se llamaba Jean-Paul Sartre. Se los cuento en 2 líneas nada más, porque el final de este libro me sorprendió tremendamente. Jean-Paul Sartre era ateo y él escribió un libro que tuvo mucha difusión que se llama La náusea. Contándolo en muy poquitas palabras, ese libro tiene como protagonista un hombre de 50 años que va por la vida preguntándole a los sabios ¿dónde está la felicidad? Entonces le pregunta a uno y le dice, ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en tener muchas cosas, en comprar muchas cosas, en ser propietario de muchos bienes. Yo creo que debe haber bastante desierto en esto porque yo nunca la veo tan feliz a mi señora como cuando entra al shopping, ¿no? Este hombre empieza a comprar, compra y compra, y cuando lo ha comprado todo, le vienen las náuseas. Entonces le pregunta a otro, y el otro le dice, no, la felicidad es comer y tomar las cosas más exquisitas que hay sobre la faz de la tierra. Y este hombre come las comidas más sabrosas, las bebidas más caras del mundo, y cuando las ha probado todas, le vienen las náuseas. Le pregunta a otro y el otro le dice, hombre, tendrías que saber que la felicidad está en conocer el mundo, en llenarte las pupilas de paisajes. Y él viaja por todo el mundo y otra vez las náuseas y el vacío. Y por último le pregunta al último sabio que le pregunta, y este hombre le dice, para ser feliz tienes que conquistar bellas mujeres. Y él se embriaga con una y otra y otra y otra y otra vez las náuseas y el vacío. El final del libro es cuando Jean-Paul Sartre dice, evidentemente la felicidad del hombre no está en la dimensión terrenal, está en lo trascendente. Y lo trascendente tiene un solo nombre, Dios. ¿Lo creen, hermanos? Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo, ¿cómo nos pinta el camino a la felicidad? ¿Cómo lo presenta? La televisión, los diarios, las revistas nos bombardean diciendo que para ser felices se necesitan 2 cosas, prosperidad y éxito. Prosperidad y éxito. Me puse a pensar en esas 2 cosas. Son 2 cosas que vienen de afuera hacia el hombre. Son 2 cosas que se consiguen. Miro la Biblia y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la felicidad del hombre emerge desde adentro. La Biblia dice que la persona que logra estar en buena relación con Dios, de adentro le sale la felicidad. Está dicho de esta manera, hermanos, miren, en Juan 7:38, el que cree en mí, eso significa mucho, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso no es otra cosa que gozo. Les quiero contar muy brevemente cómo este ateo
Yo y toda mi familia éramos ateos, nunca tuvimos ningún tipo de relación con nada espiritual. Cuando estudié la licenciatura en periodismo, la enseñanza central que nos dejaron es: un periodista debe ser un hombre de lo concreto. Él debe escribir, debe relatar, debe redactar sobre cosas tangibles que él pueda tocar, que él pueda ver. Un periodista de segunda es el que escribe o habla de algo que le contaron. Debe ser un hombre de lo concreto. Yo hace 30 y pico de años, hermanos, que estoy siguiendo a alguien que nunca vi. Pero ¿cómo se siente, hermanos? ¿Cómo se siente? Al punto de que defino el día que empecé a caminar este camino de fe como el mejor negocio que hice en mi vida. Miren, yo me diferencio de mucha gente que llegó a la fe por alguna crisis. Si uno pudiera hacer una estadística, llegaría a la conclusión de que un altísimo porcentaje están sentados en las bancas de esta iglesia porque han tenido una crisis, una pérdida, un fracaso, un quebranto de cualquier tipo y tocaron fondo, y cuando tocaron fondo no queda otra que mirar para arriba, y al mirar para arriba se encontraron con el Señor y aquí están. No es mi caso, hermanos. No es mi caso. Yo creo hasta que tenía esas 4 cosas para ser feliz. Cuando yo comienzo este camino, ya estaba recién casado, me había casado con una buena muchacha. Ya había nacido la primera de nuestras 3 hijas y estaba sana. No me faltaba nada. Sin embargo, adentro mío, hermanos, yo no podía explicar, pero para decirlo en palabras simples, yo tenía una tristeza pegada a los huesos. Yo era una persona que me analizaba y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Y yo no se lo podía contar a nadie. En ese momento trabajaba yo en una redacción con 15 compañeros. No le podía contar eso. Pero yo fingía estar muy contento. Porque el ser humano es un gran actor o una gran actriz. Van por la vida calzándose caretas de acuerdo a la circunstancia. Fingen porque no quieren que nadie se entere que tienen miedos, que tienen traumas, que tienen complejos, eso que tenemos todos. Y no quieren contar a nadie sus batallas perdidas. Al contrario, el ser humano gasta una cantidad increíble de energía para impresionar a la gente con lo que tienen, con lo que es. El Señor dice todo lo contrario. El Señor nos dice, mostrate tal cual sos, con todas tus debilidades. Él nos dice que si nosotros nos mostramos tal cual somos, Él nos toma de la mano y nos transfiere su poder. Esto está dicho en la Biblia de esta manera: mi poder se manifiesta en tu debilidad. Al Señor le encantan las personas que acostumbran a decir, yo no sé, la verdad que no sé si voy a poder. No puedo, Señor, si no me ayudas, no puedo. Le encanta. Yo por aquel entonces, estoy contando cómo ingreso en este camino de la fe. A mí me gustaba mucho escuchar música brasileña. Y yo ponía mucho a un autor, un autor que era compositor también, un hombre que era muy, muy mundano,
muy amante de la noche, de las mujeres, del whisky. Pero era un poeta que pintaba como pocos la condición humana. Se llamaba Vinicius de Moraes. Y yo ponía muy frecuentemente un disco. Claro, uno se siente identificado con un tema musical cuando ese tema apela a algo que le pasa a uno. Yo escuchaba un tema repetidas veces porque en su letra de ese tema Vinicius decía esta frase, decía: tengo todo para ser feliz, pero estoy triste. Tengo todo para ser feliz, pero estoy triste. Y yo decía, ese soy yo. ¿Y cuánta gente hay, hermanos, en la calle, en esa condición? Tienen todo para ser felices, pero como decía bien el pastor esta mañana, tener todo y no tener a Cristo es no tener nada. Yo por aquel entonces padecía, vamos a poner la palabra padecía, un profundo temor a la muerte. La gente no lo dice generalmente, pero yo analizaba el tema de la muerte y yo decía, qué mal diseñada que está la vida. Son 60, 70, 80 años que pasan, como decía el hermano, pasan rápidamente. A mí no se me pasan los años, ¿te diste cuenta? A mí se me quedan todos encima. Yo decía, cada logro cuesta 1000 lágrimas. Hacer una casa, darle estudio a los hijos, cultivarse uno mismo, para que cuando menos lo esperemos, viene la muerte y nos baja la persiana. Y yo me imaginaba la muerte como un salto hacia la nada absoluta. La imaginaba como, no sé, como una caída hacia la oscuridad total y eterna. He venido a levantarles el ánimo, hermanos, ¿eh? Hay gente que tiene el don de animar, ¿se dieron cuenta? Yo soy uno de ellos. Saben que para que cambien un poquito el semblante, les cuento que voy a hacer una nota para una revista al cementerio de la Recoleta. Insistidor el hombre, ¿eh? El que no conoce la Recoleta no sabe lo que se pierde. Ya parezco péculo yo, ¿eh? Voy a hacer la nota a la Recoleta y realmente me tocó la propia administradora me guiaba. Es muy interesante. Uno va descubriendo allí todos los personajes que uno estudió en el colegio secundario. Mire, ahí está enterrado Juan José Paso. Ahí estaba el general Guido, amigo de San Martín. Me iba marcando todo, era muy interesante. Pero en un momento dado me dice algo que me llama poderosamente la atención. Me dice, usted sabe que la gente empezó a solicitarnos un servicio que hemos terminado implementándolo, que es, hemos empezado a alquilar panteones por 24 horas. ¿Cómo le digo panteones por 24 horas? Sí, me dijo, mire, acá disponemos de varios panteones que ya han muerto todas las generaciones. Y hay gente a la que le ha quedado solamente el apellido, pero siguen con una tremenda sed de estatus. Entonces contratan un panteón por 24 horas, sacan en La Nación, no en Crónica, hermanos, en La Nación, sus restos serán inhumados en el cementerio de la Recoleta.
y hacen todo el circo de la inhumación ahí en la Recoleta, y a las 24 horas viene un camión todo destartalado y se lleva el cajón para el lado de la Chacarita. Esas personas somos nosotros, hermanos. Capaz que no alquilando un panteón, pero haciendo otras cosas para impresionar a la gente. Le preguntaron a Woody Allen si él le tenía miedo a la muerte. Él dijo, no, yo la verdad que no le tengo miedo a la muerte, pero cuando eso suceda, yo prefiero no estar allí. Así que, por todo esto que le estoy contando, y finalizando un poquito este mensaje, gracias hermano, gracias. Porque inexplicablemente no era feliz teniéndolo todo, porque me sentía un hipócrita simulando ser feliz, y porque ese temor a la muerte me perseguía como un sabueso que no me soltaba. Yo estaba en una búsqueda, pero ni se me cruzaba por la cabeza que esa búsqueda yo podía enfilarla hacia el lado de lo religioso, de lo espiritual, de Jesucristo, para nada. Por ejemplo, en un momento dado encaucé la búsqueda leyendo todos los libros que había a mano sobre la reencarnación del alma. Leí todos los libros de Lobsang Rampa. Interesantísimo, hermano, hasta acá, pero nada bajaba el corazón. Pero en esa redacción donde yo compartía con 12 o 15 muchachos, una editorial que trabajaba mucha gente, comenzó a llegar un muchacho. Acá aprendí una gran lección, yo hermanos. Un muchacho que yo nunca había visto. Cuando se aproximaba yo escuchaba que decían, che, dejen de decir malas palabras que viene el pastor. No era pastor. Después yo me enteraría que él era miembro de una iglesia evangélica. Cuando entraba, lo hacían objeto de bromas muy descalificantes, hermanos. Ahora empecé a observarlo porque este muchacho nunca pagaba con la misma moneda. Era un poco la encarnación de ese dicho que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice, predica en todo el tiempo y si es necesario, usa las palabras. Hay gente que predica con su vida en silencio. Alguien le hacía una broma pesada y él iba y lo abrazaba y sonreía. Acortando la historia, me inquietó tanto su forma de ser que lo corrí un día cuando salió de la oficina y recuerdo muy fresquito ese diálogo que tuve con él. Lo paré y le dije, perdóname, te quiero hacer una pregunta. Sí, me dijo. ¿Por qué sos tan distinto al resto de los muchachos? Lo sorprendió la pregunta y me respondió con otra pregunta. Me dijo, no sé, ¿será porque soy cristiano? Y yo ahí mismo saqué las credenciales y le dije, yo también soy cristiano. Yo hice la comunión y la confirmación. En mi pueblito del norte de Santa Fe, todos tomábamos la comunión y todos nos confirmábamos, pero nadie sabía nada. ¿De qué se trataba eso? Y mi familia menos. Cuando le dije eso, él me dijo, si vos me permitieras, yo podría explicarte la diferencia que existe entre lo que vos creés que es un cristiano y lo que verdaderamente es ser un cristiano. Le dije, me interesa. Otra gran lección que aprendo aquí, hermanos. Él no me llenó la cabeza de Biblia. Yo no sabía nada de la Biblia. No me habló de teología. Él enfocó
desde la primera charla en un Cristo vivo. Él me dijo, Marcelo, nosotros los cristianos seguimos a un Dios que está vivo. Todas las demás religiones del mundo tienen a un líder al que han seguido que está enterrado en alguna parte del mundo. Nosotros tenemos a Cristo vivo. Entonces, yo que era una persona, no era fácil de convencer. Le dije, Luis, ¿cómo es que está vivo? Explícame eso, por favor. ¿Qué significa que Cristo está vivo? Y saben, hermanos, que él me respondió algo. Pero fue una respuesta tan elemental, tan sencilla, tan simple, que yo hasta el día de hoy creo que cuando él me pronuncia esas palabras, el Señor sopla desde el cielo y le insufla poder a esas palabras, porque se me puso la piel de gallina cuando me respondió. Me dijo, mira Marcelo, explicarte cómo es esto de que Cristo está vivo no es fácil. Solamente puedo decirte algo que creo con todo el corazón. Esto que estamos hablando vos y yo ahora, Él lo está escuchando. Me impactó, se me puso la piel de gallina. Seguimos hablando con Él todos los días, me tomaba 15 minutos, media hora, me anotaba algunas preguntitas. Él me respondía con toda serenidad y al otro día me traía un gráfico para que yo entendiera lo que me había explicado el día anterior. Fíjense ustedes, hermano, me estaba discipulando sin haberme convertido. Después de hablar como 3 meses con él, empecé a experimentar, hermanos, algo tan agradable. Empecé a experimentar de que todo eso que él me hablaba me acercaba a una verdad que yo necesitaba encontrar desesperadamente. No le conté a nadie, ni a mi esposa, en esos 3 meses no le conté a nadie lo que estaba viviendo en esos diálogos con este muchacho Luis Reta. Un día le dije, Luis, yo quiero ser un cristiano como sos vos. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, te va a llamar la atención lo que te voy a contestar, pero todo lo que pide Dios para que vos seas un cristiano como soy yo, es que vayas y hables con Dios, nada más. Y yo le dije, pero yo no sé rezar, Luis. No, me dijo, a él no le gustan los rezos. No, esas letanías repetitivas sin respaldo del corazón no le gustan. Él quiere que le hables como un amigo, como me hablaste a mí en estos 3 meses. Decile que vos has comprobado que has fracasado en tu vida porque no has logrado ser feliz. Y me dijo esta frase, me dijo, decile que vos querés que Él venga a tomar el timón de tu vida. Y me dijo, ¿conseguirás una oficina vacía? Sí, le dije. Creo que salí corriendo para esa oficina, hermanos. Antes de salir, le pregunté, le dije, ¿vieron esas preguntas que hacen los nuevitos, no? Le dije, Luis, para hablar con Dios hay que arrodillarse. Y fíjense la respuesta. Me dijo, Marcelo, acordate que a Dios no le interesan las formas, le interesa el fondo, la sinceridad de corazón. Así que fui a esa oficina, cerré con llave, bajé las persianas y había sido tan hermoso lo que él me había hablado de este Jesucristo que yo desconocía totalmente. Había sido tan lindo lo que me había hablado que necesité brindarle la reverencia de correr una silla y arrodillarme en esa silla. Me arrodillé y empecé a hacer un
una especie de monólogo muy desprolijo. Solamente creo que repetí muchas veces: Dios, yo fracasé manejando mi vida porque no soy feliz. Vení a tomar el timón de mi vida, Señor. Vení a tomar el timón de mi vida. Hermanos, no sentí nada en esa oficina. No pasó nada sobrenatural en esa oficina. Era mi oración o mi monólogo golpeando contra el techo. Pero yo luego, cuando empezaría a leer la Biblia, guiado por este muchacho, me enteraría que sí estaban pasando cosas cuando yo estaba haciendo ese monólogo tan desprolijo. Mientras yo hablaba arrodillado en esa silla, una mano comenzó a moverse en el cielo, anotando mi nombre en el libro de la vida. Ese que se va a abrir el día del juicio. Y estaba sucediendo otra cosa muy importante. En ese mismo instante que yo estaba diciendo: Dios, venía a tomar el timón de mi vida, el Padre le dijo al Espíritu Santo: vete a morar en el corazón de este muchacho. Y Él vino a morar en mi corazón y está todavía, como está en el corazón de todos ustedes, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. A partir de ese día, hermanos, cambiaron todas mis emociones, se ordenaron mis emociones, se ordenaron mis ambiciones, cambió totalmente mi tabla de valores. Se acabó el temor a la muerte porque entendí lo que es la muerte. La muerte es para los hijos de Dios un puerto de descanso y de victoria. Y para los que le han dado la espalda a Dios es un verdadero naufragio. Fue tal el cambio que experimenté en mi vida, hermanos, que se convirtió toda mi familia completa. Mi madre se convirtió de una manera increíble. Parecía que sabía que en 3 meses más se iría con el Señor. Sin haber estado nunca enferma, a los 54 años se fue con el Señor. Por eso le escribí en el epitafio de su tumba, le puse: bienaventurada mamá, tienes vida eterna porque has creído en Dios. Y ahí sigue predicando desde la tumba. Quiero terminar, hermanos, leyendo un pequeño párrafo nada más de un poema, no sé si llamarlo poema, un escrito breve de Jorge Luis Borges. Se llama Instantes. Dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo,
a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres, jugaría más con los niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Lo leo esto, hermanos, porque este es el triste balance de un hombre que no creyó en Dios. Un hombre que fue tan brillante, no le alcanzó para creer en la vida eterna. No le alcanzó para creer que aún con los 85 años, si se entregaba al Señor, se iba con Él a disfrutar la eternidad. Amén, hermanos.